¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en debate público. Esta tarde vamos a platicar sobre un tema que, aunque a lo mejor pudiera parecernos, como se dice coloquialmente, a toro pasado, es bien interesante poder platicar del contexto de algunas de nuestras costumbres y tradiciones más arraigadas. Sabemos que una de las que genera mayor expectativa en Oaxaca, por encima quizá de cualquier otra fecha, salvo las fiestas de los lunes del cerro, es las diversas celebraciones y conmemoraciones que en las diversas comunidades que componen el territorio oaxaqueño se realizan en el Día de Muertos. Sabemos que esta celebración, nos podemos tomar el atrevimiento de llamarla celebración porque aunque pudiera parecer, y así nos lo hacen saber nos lo hacen saber personas que vienen de otras culturas, de otros países, que dicen, bueno, ¿cómo pueden celebrar un día que debía de ser triste, que es el Día de los Muertos? Pero para nosotros, en Oaxaca y en México en general, es un día de fiesta o 2 días de fiesta. Eh, es muy importante para nosotros poder comprender no nada más el origen religioso que tiene o el origen prehispánico, que a veces reducimos todo el contexto de la celebración únicamente a dos raíces, cuando en realidad una celebración del tamaño de la de los fieles difuntos y la de todos los santos, o bueno, al revés, todos los santos el día 1 y los fieles difuntos el día 2, tiene pues al final de cuentas también, como quizá lo es todo en un país tan diverso como el nuestro, un conjunto de raíces y de razones y explicaciones de por qué la celebración hoy en día es como es. No nada más es una herencia prehispánica, no nada más es una herencia española, no nada más es una herencia cristiana, sino es el conjunto a lo mejor de esas tres grandes raíces que son muy endémicas para nosotros, pero acompañadas de otras herencias que vienen de tiempo atrás y de culturas previas a las que finalmente en el siglo XVI, hace 500 años, se encontraron en el llamado Encuentro de los Mundos. Para que podamos platicar con mayor amplitud, invitamos esta tarde a debate público a un muy buen amigo, además que es un verdadero experto, conocedor de temas que tienen que ver con estas cuestiones. Ya lo habíamos invitado en alguna otra ocasión y nos dio una explicación muy amplia y muy precisa sobre la celebración de la Semana Santa. Y bueno, esta tarde está aquí con nosotros Albert Hamid Jarquín Marín. Él es licenciado en Humanidades, profesor en la Universidad La Salle, Así es. así es, egresado de la Universidad de Anáhuac, que es que ahí es donde estaba yo en la disyuntiva, También en el pero Cumbres. y del Cumbres, exactamente, también ahí das clases. Ujú. Y bueno, y sobre todo, pues eres una persona que en las charlas, en, la, en los espacios en donde nos ha tocado convivir, siempre nos cuentas cosas y aportas datos y elementos que a veces no son cercanos a nosotros por diversas razones, pero que es muy importante saberlos porque terminan siendo temas muy cercanos a nuestra cotidianidad, que nos brindan a veces las explicaciones que nunca Sí. nadie nos da sobre temas específicos. Y bueno, y de ahí surge la inquietud de poder platicar contigo sobre este tema y sobre esta tradición del Día de Muertos. Ujú. ¿Pudiéramos considerar, Albert, esta tradición únicamente como una herencia prehispánica por un lado y cristiana por el otro? ¿O a dónde tendríamos que voltear? Bien, bueno, antes que nada, muchas gracias por la No, no, invitación. mucho gusto. Ya sabe que siempre es también un placer, ¿no? Acompañar Gracias. aquí. Eh, a la pregunta, me parece que no. No, no es o solamente prehispánico o solamente español, ¿no? Hay mucho más de fondo, ¿no? Podemos empezar hablando de esa creencia del Mictlán, ¿sí? El Mictlán que era el inframundo, los infiernos, ¿no? Para la cultura nahua, ¿no? Podemos hablar de ellos.
Ese Mictlán pues se dividía en la manera de morir, ¿no? Si la persona moría ahogada, bueno, se iba a un lugar así. Si la persona moría a cierta o recién nacido, pues se iba a otro lugar, ¿sí? Dependiendo de la manera de morir, era como se, digamos, se clasificaba, ¿no? Allí. En ese Mictlán, como decimos, era la tierra de los muertos, existían dos soberanos, el rey y la reina, ¿no? El rey que era Mictlantecutli, el señor del Mictlán, y algo que tal vez nos va a sonar un poquito más conocido, ¿no? Mictlancíhuatl, Mictlancíhuatl, la que nosotros reconocemos ahora por la Matlacigua, ¿sí? Ah, El origen de la sí, sí, sí. famosa Matlacigua, ¿no? Mictlancíhuatl, ¿no? O Matlaxíhuatl, ¿no? También depende de la forma de Sí, sí. pronunciarlo, ¿no? Ese es el origen de la famosa Matlacigua, que es la señora del inframundo, del infierno, digamos, en la concepción náhuatl, ¿no? En mexica. Es un aspecto muy interesante que después genera a la figura, digamos, de la Catrina como la podemos conocer, ¿no? Sí, con una parte de la tradición de Guadalupe Posadas, ¿no? De Claro. Posada, perdón, de José Guadalupe Posada, pero por otro lado también esa concepción de la muerte, ¿no? Como la gran señora, ¿no? Como la Exacto, gran porque al señora. final de cuentas eso es la Catrina, ¿no? Así es, Es una dama estilizada, pero al final de cuentas es una proyección de la muerte, ¿no? así es, y de la señora, digamos, la señora de ese abismo, de ese gran abismo que era la muerte. Ahora, existía una tercera divinidad que era Tezcatlipoca. Él, pues sí, se le relacionaba con la muerte, pero más que con la muerte, con la oscuridad, con ese sinsentido. Los mexicas no le tenían miedo a la muerte. Para ellos la muerte era algo sagrado. ¿Sí? Para ellos la muerte era algo muy sagrado, algo pues que en todo momento a cualquier persona, en cualquier momento iba a llegarle. Pero ellos no le tenían miedo. Sí le tenían miedo a ese sinsentido, a una vida sin razón, a esa oscuridad en el alma, digamos, y digamos, la divinidad mala era Tezcatlipoca, ¿no? Entonces habría que diferenciar esos conceptos, ¿no? Al hablar del Día de los Muertos, del Día de Muertos, es muy bonito porque es una tradición muy popular, ¿no? Y últimamente más todavía, ¿no? Yo creo que estos días no había visto a tanta gente en Oaxaca, como bien lo dice, si no era en los lunes del cerro o en estas fechas, ¿no? Ha surgido mucha popularidad en estos tiempos, ¿no? Lo podemos ver con la película de Coco, ¿no? O la del el Día de Muertos. Y sí se ha popularizado bastante. Tanto así, o desde antes, que creo que en el 2008 se le considera patrimonio inmaterial de la humanidad a esta festividad del Día de Muertos. O sea, tan importante es Claro. dentro de la cultura, de la tradición mexicana, que una fiesta de tal magnitud se vuelve patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Patrimonio inmaterial. Así como inmaterial es también la muerte, ¿no? Claro. Es para reflexionar esto. Pero, pues sí, nos centramos en esa popularidad, ¿no? Y regresando al centro de la pregunta, no es nada más prehispánico, ¿no? Sí, las culturas mesoamericanas tenían ese culto a la muerte, y era, como les digo, la muerte muy importante para ellos, ¿no? Ellos dicen, nacemos, ¿sí? Crecemos y morimos, ¿no? Morimos para dar vida. Tanto así que, pues, el sacrificio humano era importante para ellos, ¿no? O sea, por medio de esa sangre que corría, podían dar vida a esos dioses, ¿no? Podían darle esa pervivencia a sus dioses, a su divinidad, poder hacer que el sol bajara uno y otro día, ¿no? Una y otra vez, y volviera a salir, siempre. Entonces ellos concebían a la muerte como algo sagrado también, ¿no? Y que creo que es algo de lo que más impacta a Así los es. españoles cuando llegan, ¿no? El hecho del sacrificio humano, ¿no? La parte del sacrificio sí, pero la visión de la muerte no tanto. Porque justamente, y eso es algo muy, pues la verdad, fantástico, casi, casi, el ver cómo puede empatarse la fe cristiana con las tradiciones prehispánicas, ¿no? Con las tradiciones que ellos veían. Eh, el culto a la muerte pues venía en Europa pues de ya bastante tiempo, ¿no? Por las epidemias que había, por todo lo que había. Existían en Alemania muchos, todavía tenemos las figuras de este,
la muerte, ¿no? Muy popularizadas también. Casullas de sacerdotes con calaveras, ¿no? Con todos los esqueletos así puestos en bordados. La muerte era para ellos algo temido, sí, algo temido. No aceptado así como en las culturas, con estas culturas mesoamericanas, era temida. Y yo creo que de eso es de lo que se asombran los españoles, ¿no? De que ellos no le tienen miedo a la muerte. Para ellos la muerte es algo natural. Para los occidentales, digamos, para los españoles que van llegando, sí es de verse la forma en la que mueren las personas, ¿no? Sí el sacrificio, Claro. como lo dice usted, pero también esa aceptación, ¿no? O sea, que la gente voluntariamente pueda decir, yo voy a entregar mi vida. Y en algunos otros momentos, pues no lo hacían tan voluntariamente, en las guerras floridas, por Claro, ejemplo. que tomaban prisioneros Así es, de un varios. país, de una nación, digamos, Ujú. hablando de mexicas, totonacas, bueno, zapotecos, Así y es. que las guerras floridas eran de alguna forma para eso, ¿no? Así es, para reclutar algunos, digamos, no esclavos, sino, pues sí, algunos Como prisioneros. prisioneros de guerra, Así ¿no? es, Quizá pudiera, así es, prisioneros de guerra para, pues finalmente quitarles la vida y con su sangre seguir dando vida, ¿no? Seguir dando vida. Todo un ciclo del correr de la vida era eso, ¿no? Y por lo tanto, pues ellos tenían una importancia muy grande en cuanto a la muerte. Eh, Algo muy interesante dentro de este aspecto mortuorio era que al momento de dejar la vida, una persona, eh, imaginemos que yo moría, ¿no? Mi familia, al momento de enterrar, lo hacía junto con un perro xoloscuintle, ¿no? Este perro era el que se encargaba de guiarme a mí o a la persona que moría hacia ese Mictlán, ¿no? En todo ese recorrido, por esas 9 etapas que tiene el Mictlán, esas 9 etapas que tiene para poder llegar allí, ¿no? Son etapas como pruebas bastante difíciles, ¿no? En las cuales, pues el perro, si tú hiciste bien en la vida de algún perro, si le trataste bien, pues él te va a llevar, ¿no? Sin embargo, pues también se tenía la creencia de que si uno había maltratado al perro, al xoloscuintle durante su vida, pues no iba a poder pasar un río, ¿no? El río antes del Mictlán. Y también había que saber escoger, ¿no? Decía la gente, según cuenta Fray Bernardino de Sahagún, que había como 3 xoloscuintles, ¿no? Y que le decían a las personas, bueno, vas a elegir el que no sea ni blanco ni negro, porque el blanco te va a decir, yo ya, ¿para qué voy a nadar si yo ya me bañé? Y no te va a querer llevar. Y el negro te va a decir, no, estoy sucio, no te puedo aunque me llevar. bañe, ¿no? Así es. Tenías que elegir al bermejo, le decía, ¿no? Al que tenía los pelitos un poquito como rojizos, ¿no? Rojizos o cafés, para que te pudiera llevar, ¿no? Para que te pudiera llevar. Hasta eso es muy bonita esa tradición, ¿no? Del Xoloscuintle. Y bueno, a partir de la muerte de la persona, digamos, se celebraba o se le conmemoraba durante 4 años, cada año. Se supone que durante esos 4 años la persona tenía que pasar durante esas 9 etapas para poder llegar al Mictlán, ¿no? Y cada año pues estas culturas se ponían a hacer algunos como altares, ¿no? Algunas ofrendas para la persona que le ayudaran, por ejemplo, no sé, alguna macana, algunas piezas de oro, por ejemplo, si tuviera que pagar algo. Y como bien decíamos, también le enterraban con el perro, ¿no? El perro allí que era su guía y también su pase casi casi directo que le ayudaba a pasar el río, ¿no? El río para poder llegar al Mictlán. Donde le recibían estos 2 señores de los que ya hablamos, Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, ¿no? O la Matlacíhuatl. Ahí era cuando ya, digamos, se le abría a él toda esa parte del Mictlán, ese infierno para los mexicas, ¿no? Claro. Y de la parte cristiana, Ok, ¿cómo lo ahora es el así lado B es, de la moneda? así es. Bueno, pues hay que ver que esas tradiciones no coincidían con las españolas. De hecho, a los muertos se les conmemoraba unas 3 o 4 veces durante el año. Pero cuando llegan los españoles, no coincide la fecha que está entre el 1 y 2 de noviembre con las fechas que tenían los mexicas, ¿no? En general, la cultura náhuatl. ¿Qué pasa? Se procura, digamos, utilizar todas
las creencias, las tradiciones que ya tenían las culturas prehispánicas y hacer algo que está muy padre decirlo, el sincretismo, ¿no? El sincretismo. Eh, Ese término es muy lleno, ¿no? Muy completo. Significa como mezclar, ¿sí? Mezclar, proviene del griego, ¿no? Del griego syn, que significa con, y keranimi, que es finalmente mezclar o fundir. Entonces, lo que hace el sincretismo es fundir dos tradiciones, dos culturas al parecer muy diferentes y dar un producto muy especial, ¿no? Y nosotros somos fruto de esa mezcla, de esa fusión, digamos, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, de keranio y viene la palabra de cerámica, ¿no? La cerámica, que Ujú. finalmente se funden los elementos y se condensan en uno solo, ¿no? Elementos como son el agua, la arcilla, se funden y se condensan en una sola obra, ¿no? Y también, por ejemplo, podemos ver el fuego, ¿no? Que se le tiene que dar. Bueno, muchos elementos que entran en juego para poder dar una obra, ¿no? Pues nosotros, en nuestra tradición del Día de Muertos, es parte de ese sincretismo religioso. Ya en España, pues se celebraba el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, ¿no? Ya cuando llegan los españoles aquí, el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre se celebraba el Día de los Fieles Difuntos, ¿no? Tradiciones que al llegar acá, esos primeros monjes que procuran la evangelización, supongo decían, a ver, ¿de dónde nos podemos agarrar? Y pues fue un gran pedestal del cual se pudieron ellos apoyar, ¿no? Un gran bastón para poder comenzar esa evangelización, ¿sí? Sin embargo, bueno, aquí en España, en estos días, al hablar de todos los santos, se solía bendecir comida la cual fuera, ¿no? Pan, agua, algunos licores, para ofrecer a los santos. Se ofrecía a los santos, se dejaba en un cierto altar, ¿sale? En un altar, en una mesita, para que los santos vinieran, ¿no? Vinieran y convivieran, digamos, con la gente. Esa es, digamos, parte del origen del altar del Día de Muertos, ¿no? En este inicio, digamos, al menos referente a esto, era para los santos, ¿sí? Para los santos. Y también se rezaba por las almas del purgatorio. El día 1 de noviembre, el 1 de noviembre, pues es el día de todos los santos, ¿no? De los que ya sabemos que se han salvado, que están en el cielo, aunque sus nombres no los sepamos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos San Francisco de Asís, San Francisco de Sales, San Ignacio de Loyola, todos. Pero hay muchísimos más santos que, pues sus nombres tal vez no estén escritos, ¿no? San Eusebio de, no sé, de Matías Romero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tal vez hubo un señor Eusebio que vivió allá en Matías Romero, cuyo nombre pues no es famoso, no lo conocemos mucho, ¿sí? Pero finalmente por su vida, por lo que él ha hecho, aunque se le considere o no por la iglesia santo, él es santo porque ya está en el cielo. Todas las personas que están en el cielo les podemos llamar ya santos, ¿no? Santos. Pero también tenemos la parte de los fieles difuntos, y no hay que confundirnos, ¿no? Entonces ya los fieles difuntos, al hablar de ellos, hablamos de las personas que están, digamos, las almas que están cumpliendo una condena, digamos, en el purgatorio, ¿sí? Para poder después salvarse, para después limpiarse, expiar esos pecados que han cometido y llegar al cielo y ser después santos, ¿no? Cuando después ya lo hagan, pues ya se les celebrará como dentro del Día de Todos los Santos, ¿no? Pero bueno, entonces durante ese tiempo, el día 2 se utilizaba el día para rezar por esas almas del purgatorio, para rezar e interceder por ellas, ¿no? Para que pudieran llegar más rápido ahí al cielo, ¿sí? Y formar parte de ese coro de los santos, ¿no? De esa gran unión de los santos. Sin embargo, esto que nos llega como, digamos, español, podemos decir que tiene otras dos o hasta tres raíces, ¿no? Anteriores a esto que ya conocemos. Claro. Una, la parte celta, otra la romana y otra hasta la francesa, podemos decir, ¿no? Francesa ya cristiana, ¿no? Que ¿Dónde tenemos. pudiéramos ver rasgos de una y de otra, de cada una de estas tres raíces que... Bien, pues en cuanto, por ejemplo, a los celtas
Por ahí más o menos a finales de octubre, de lo que nosotros tenemos ahora como octubre, para ellos era el año nuevo, ¿no? Era el año nuevo ahí alrededor de esos días. Y tenían también, pues, en el año nuevo, levantar la cosecha, ¿verdad? Levantar la cosecha. A ese tiempo, a ese día, unos días en específico, se le denominaba el Samhain celta, ¿no? Como bien sabemos, los celtas, pues es una cultura, digamos, bastante misteriosa, eh, porque al parecer, pues desapareció muy repentinamente. No es eso, sino que poco a poco se fue mezclando, ¿no? Fue haciendo ese sincretismo. Parte de eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Claro. Entonces, en ese año nuevo comenzaba la etapa oscura del año. Y creo que se siente, o al menos los que vivimos en el hemisferio norte lo podemos sentir, ¿no? Aquí en México o en Oaxaca al menos tenemos ese aire de muertos, ¿no? El aire de muertos. El Y se frío de siente, muerte. así es, el frío de muertos. Se siente cuando nos va llegando, ¿no? Pues bueno, en ese tiempo pues así lo pensaban ellos, ¿no? Que comenzaba la parte oscura del año, la parte fría, ¿sí? Y también ellos tenían la creencia de que en ese día, el día de Samhain, se hacía como que una división entre vivos y muertos. Bueno, normalmente la teníamos, ese día desaparecía el muro entre vivos y muertos y se pasaba a abrir un poco más todo ello. Eh, Eso pues se hacía la ofrenda de lo recién cosechado, pero pues durante un tiempo fue quedando así en octubre hasta que Gregorio III, me parece sí fue Gregorio III, cambia la fecha instaurando esa fiesta de todos los santos, ¿no? En inglés All Hallows, ¿no? All Hallows. Un día anterior era la víspera del Día de Todos los Santos, ¿no? Entonces es en inglés All Hallows Eve, la víspera de Todos los Santos, All Hallows Eve, que después se degeneró a lo que conocemos como el Halloween. Anterior, ¿sale? O víspera de Todos los Santos, ¿no? La víspera de Todos los Santos. Y bueno, ese es, digamos, el origen celta que podemos ver allí, ¿no? Claro. También tenemos la parte romana, que tenían ellos las festividades de las feralia, ¿no? En las cuales hacían ofrendas a los muertos y se les recordaba, ¿no? Hacían coronas de flores, se ofrecía también comida y todo ello, ¿no? La sal, que era un elemento también importante, ¿no? Pero bueno, esto en cuanto a las feralia, ¿no? Romanas. Y por último, digamos, también tenemos ese inicio de la parte francesa, ¿sí? La parte francesa con el abad de Cluny en el siglo X. Cluny era, digamos, un centro de fe cristiana, ¿no? El centro de fe en la cual, digamos, se podían dictar casi casi tradiciones cristianas, ¿no? Tradiciones culturales cristianas. El abad de Cluny comienza a hacer, a poner en boga la tradición del Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos sobre todo. Y pues, de hecho él, se supone, es el que instaura el día 1 y 2 de noviembre, el 1 y 2 de noviembre como estos días, ¿no? Para poder dedicarse a los fieles difuntos, a todos los santos, ¿no? Y bueno, existe un concepto que se llama las reliquias, que son las pertenencias o partes del cuerpo que ha quedado de santos, ¿no? De los santos. Por ejemplo, pedazos de dedo, de huesos, astillas de los mismos huesos, el corazón o una mano de un santo, pues en ese tiempo, como tal, veían ellos la muerte muy cercana, digamos, ¿no? Entonces, para ellos tener una reliquia de sus santos era como una protección. Y de hecho, hasta hace poco tiempo se solía poner una reliquia, sea una parte de un dedo, alguna cosa como dijimos, debajo de cada altar, de cada iglesia, ¿no? Una reliquia para que, pues digamos, fuera el patrón, ¿no? El patrón de cada lugar. Y así es como, pues ellos en la abadía de Cluny comenzaban a mostrar los huesos, cráneos puede ser, cabello de las reliquias que habían dejado estos muertos, ¿no? Que eran santos. Y se les veneraba en altares, en los altares. Poco a poco fue, digamos, cambiando la tradición y se fueron haciendo panes, se fueron haciendo figuras con azúcar también, ¿sí? O con algunos otros dulces, ¿sí? Que representaran huesos, que representaran, digamos, la muerte, ¿no? Esa muerte que se extendía, pero que era la santidad finalmente, ¿no? Para conmemorar la santidad. Y así fue que después en España se retoma toda esta tradición
y se hacían dulces también, ¿no? Dulces así, algunos como muéganos, digamos, juntando pedazos de pan y formaban algunos, algunas partes de cuerpo, digamos, huesos o alguna otra, ¿no? De allí, o sea, en América no existía el pan, ¿sí? Claro, Son los europeos los que introducen el porque pan. no había trigo, ¿no? Así es, porque no había trigo, ¿no? En todo caso, pues tenían la tortilla, ¿no? La tortilla. Pero no había trigo. Entonces, al momento de introducir el pan, justo entra con esa parte del pan de muertos, ¿no? El pan de muertos. En la parte central de México lo podemos ver que esas como bolitas así representan a huesos, ¿no? Ahí todavía vemos más esa herencia española. Ya aquí en la parte de Oaxaca sí podemos ver un adorno un poco más tradicional, digamos, más local de lo que es el pan de muerto, ¿no? Con muchos elementos que sí vienen de Europa, pero que finalmente nos dan una parte muy autóctona, ¿no? La parte, no sé, de la decoración, por ejemplo, del pan de mitla o la forma que tiene el pan de muerto en la costa, que finalmente pues sí parece un muerto, ¿no? Como un envoltorio, Así es, ¿no? como un Sí, envoltorio, sí, sí. ¿sí? O la cabecita que, por ejemplo, tenemos en el pan de muerto aquí de los valles centrales de Oaxaca, esa cabecita que pues finalmente representa a la cabeza del muerto, ¿no? A la cabeza del muerto. Pero sí, ahí podemos ver cómo fue evolucionando todo eso, ¿no? Todo lo de las figuras, poner en ofrendas y así, ¿no? Esto es como van haciendo nuestra tradición. Claro, y además la importancia que tiene, que a veces eso es algo que dejamos de ver y que creo que es muy, muy importante, esta capacidad que tuvo el español de entender toda la cosmovisión y las tradiciones y las creencias de las culturas autóctonas y llevar a cabo este proceso quizá muy paulatino pero de fusión, ¿no? Así es. Porque al final, como comenzamos la plática, no es exactamente eh, el resultado únicamente de una parte o de la otra, sino al final es la mezcla, ¿no? Es Así otra es. vez el encuentro de las dos culturas Ujú. con todas las herencias que traen una y otra de sus ancestros, de sus tradiciones, de sus creencias y que las podemos hoy ver reflejadas en todo esto que ahora que nos lo explicas, pues tiene mucha lógica en muchas Sí. cosas, ¿no? Es decir, pienso, por ejemplo, en las figuritas de azúcar, ¿no? En Ujú. las en los Calaveritas. cráneos de azúcar, ¿no? Ujú. Que ahora lo veo cada vez menos, pero yo recuerdo todavía en mi niñez que se vendían mucho en Ujú. el mercado y todo con nombres, ¿no? Sí. Y entonces uno iba a buscar la calaverita con el nombre, pues del papá, del abuelito, de la abuelita, porque era tener ahí en el altar esa, que a lo mejor no es un santo, o bueno, a lo mejor sí, por Ujú. todo lo que nos acabas de explicar. Ujú. A lo mejor decir, bueno, sí es un santo, pero no es un santo conocido, Así es. porque a lo mejor no es un santo venerado, pero Sí. sí es un santo por el hecho de que está en el reino de los cielos, Así es. o eso creemos nosotros, y que ocupamos así como dices las reliquias, pero pues esa reliquia representativa, ¿no? Así es. Y que al final de cuentas lo hacemos con eso, pero también ocupamos la flor de cempasúchil, Ujú. que es maravilloso, que esas flores amarillas se dan también exactamente En en temporada. las semanas previas y quizá una o dos semanas después de que pasa muertos, desaparecen, ¿no? Así es. Y que ahí podemos ver ese encuentro cultural que es tan relevante. Así es. En ese sentido, eh, si hubiera habido intolerancia entre una cultura y otra, ¿qué no estuviera hoy en día? Por decir que el español hubiera hecho aquí no se toma nada de las culturas prehispánicas. ¿Tú qué verías así dentro de todo el mosaico que es el Día de Muertos? ¿Qué no estaría? Bueno, para empezar, algo que importantísimo que ya dijo usted, ¿no? La flor de cempasúchil, ¿no? De hecho, cempasúchil viene de tzompantl y xochitl, que es flor de muerto, ¿no? El tzompantl es de ahí viene el tzompantli, como tal, el lugar de muertos también, y xochitl, ¿no? Que es La la flor, flor de muerto, ese color amarillo, ¿no? Tan vivo, pero también que nos recuerda a la muerte, ¿no? O sea, eso sería lo primero, yo creo, ¿no? claro. La parte de esa concepción de la muerte también, esa concepción algo jocosa, algo normalizada de la muerte, también
estaría ausente, ¿no? Estaría ausente. También estaría ausente, obviamente, al hablar de eso, toda la tradición que conlleva esto de las comparsas. De hecho, La parte festiva, ¿no? así es la parte festiva. Es muy bonito porque, digamos, eso es lo más colorido, ¿no? Lo más representativo de estas tradiciones. No nada más los adornos que se hacen, sino toda la festividad que lleva. En el siglo 18, ¿sí? Ya era una tradición celebrarse esta festividad, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en 1833, tras una epidemia de cólera que se da en España, antes todos los muertos, digamos, eran enterrados en el Camposanto, y el Camposanto normalmente estaba alrededor de la iglesia y se les enterraba allí o se ponían en nichos dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, tras esta epidemia de cólera en Europa en 1933, se prohíbe eso, se prohíbe al menos durante un tiempo, y se busca llevar a los muertos hasta los panteones, ¿no? Los cementerios, que estaban a las afueras de los pueblos o de las ciudades. Ahora, como ya existía la tradición de hacer la verbena finalmente allá afuera de la iglesia y todo esto con el colorido, los altares, dentro de la iglesia también o afuera, ¿qué pasa? Pues se llevan, o sea, van saliendo de misa de la iglesia, se van hasta los panteones, hasta los cementerios, haciendo toda esa verbena. Van con parsimonia, con alegría. De ahí viene, de cum parsimonia, viene la palabra comparsa, ¿no? Comparsa. La comparsa. Van con toda esa alegría, con toda esa jocosidad, ese festejo, ¿no? Ese ambiente de fiesta. Van allí a festejar, ¿no? Van a festejar finalmente la muerte, ¿no? A recordarla, a recordar a sus familiares difuntos, a todos los conocidos que ya han muerto, ¿no? También. Claro. Y eso sería lo que no tendríamos el día de hoy. Claro. Albert, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, maestro. La verdad es que es una plática por demás interesante, llena de datos, de información muy valiosa, porque al final de cuentas, pues esto no nos lo enseñan en la escuela. Así es. Creo que mucho de esto tampoco lo podemos ver necesariamente reflejado a lo mejor en las pláticas cotidianas. Bueno, creo que de ahí parte la riqueza de platicar con gente como tú. Muchas gracias, sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Debate Público. Aquí nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y muy buenas tardes.